Una bendición estar en la casa del Señor, ¿verdad? Amén. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Es una bendición estar en la casa del Señor, ¿verdad? Vamos a meditar en algo precioso. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Isaías, capítulo 11. Isaías capítulo 11, hermanos. Ahí vamos a empezar a meditar en la palabra del Señor, ¿verdad? Amén, aleluya. Vamos a hablar sobre los 7 espíritus del Señor, ¿verdad? Esos 7 espíritus deben de estar en nosotros también, ¿verdad? ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Como está escrita el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Reposará sobre él el espíritu de ¿quién? ¿Espíritu de qué? ¿Espíritu de qué? Espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de ¿quién? Y él le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu sus labios matará al impío. Vamos a orar para que el Señor sea hablándonos a través de su palabra en este día. Gracias, bendito Dios de gloria. Gracias, Señor de la gloria, le adoramos, decimos, Padre Santo. Venimos delante de su presencia, Señor, dándole gloria, honra y alabanza, Padre Santo. Bendiciendo, glorificando y exaltando tu nombre, Padre de la gloria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo, porque para usted la gloria, para usted la honra y para usted la alabanza, Padre Santo. Pase, Señor, su carbón encendido, Padre Santo, sobre mis labios, Señor. En el nombre de su Hijo amado, Padre Santo, que ninguna palabra, Señor, que no sea inspirada por usted, Señor, salga de mis labios, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo, yo bendigo, Señor, a cada uno de los presentes, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor, y amén. Mire qué preciosa palabra, ¿verdad? Dice que reposará sobre ¿quién? Ahora diga, estos 7 espíritus tienen que reposar sobre ¿quién? Sobre nosotros, ¿verdad? La palabra dice que él no comparte su gloria con nadie, ¿verdad? Pero él la gloria la comparte con sus hijos. Amén, aleluya. ¿Verdad que sí? Porque dice que él comparte, dice que la gloria postrera será mayor que la primera, ¿verdad? Dice que nosotros somos partícipes de la gloria de Dios. O sea que con usted y conmigo si la comparte. Por eso es que estos 7 espíritus, que es tan importante, son en nuestras vidas. Son muy importantes, porque cada espíritu está precioso. Reposará sobre él el espíritu de Jehová. Ahora ya no digamos el espíritu sobre él, ahora digamos lo reposará sobre mí. Aleluya. ¿Sí? Porque si nos ponemos a meditar muy rápido, porque está largo el estudio, pero dice el espíritu de Jehová. Lea lo que dice Lucas 4:18. Dice que el primero, que es el espíritu del Señor, dice el espíritu del Señor es el reflejo de la autoridad espiritual. Recuérdense que la palabra del Señor dice que no nos iba a dejar solos, sino nos iba a dar ¿qué? De su espíritu, ¿verdad? Amén. Es la autoridad del Señor sobre ¿quién? Sobre el creyente, sobre el Hijo de Dios. Por eso dijo, por eso le dijo, no se muevan hasta que sean investidos ¿de qué? Del poder del Espíritu Santo. ¿Tiene Lucas 4:18? ¿Qué dice?
¿Para qué es importante el primer espíritu de Jehová? Miren, ese depende, ahí está la autoridad del Señor. ¿Sobre quién? Sobre nosotros. O sea que el Espíritu del Señor está sobre quién. Si yo digo que el Espíritu Santo ya me llenó, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Sí? Porque dice, el Espíritu del Señor está sobre quién. Sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Mire qué tan importante es que el Espíritu del Señor venga sobre nosotros, ¿verdad? Amén. Que podamos anhelar, usted y yo, esa llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es un ungimiento del Señor sobre sus hijos. Amén. Por eso digo que es importante. Estos 7 espíritus estaban sobre el Señor. Ahora tienen que estar sobre nosotros. Si usted se pone a través de la palabra, ¿cuántas eran las trenzas que tenía Sansón? 7. Eran los 7 espíritus del Señor. ¿Por qué? Porque tenía que tenerlos para poder ser buen juez en Israel. Eran 7 y era lo que le cortaron. Las 7 trenzas fue lo que le quitaron a Sansón. Ahora, si se pone a ver esos siete espíritus, estaban sobre Salomón también. Porque él, cuando está orando, ¿qué es lo que pide? Sabiduría. El Señor se la dio, porque le dijo, no, vas a ser más sabio. Por eso dice que no había más sabio sobre la tierra que Salomón. ¿Por qué? Porque es importante. Por eso dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí. ¿Para qué? Para dar las buenas nuevas, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad. Y es lo que vino a hacer el Señor. Por eso le digo que el Espíritu de Jehová es el reflejo de la autoridad espiritual que usted y yo tenemos. Amén. Sin el Espíritu no puede haber autoridad. Amén. ¿Sí? Por eso dice su palabra, no sea hasta que sean investidos del poder. Cuando le dan poder, le dan ¿qué? Autoridad. Pero si no hay la autoridad, no hay poder. Mire qué tan importante es que nosotros anhelemos esa llenura del Espíritu Santo. Mire, el primer espíritu, ¿qué dije que es? Es la autoridad espiritual que el Señor nos da. El segundo es el espíritu de sabiduría. El espíritu de sabiduría viene siendo como el espíritu de ciencia. Por eso dice, es la habilidad para la guerra, para administrar, tener prudencia, pero la sabiduría, que es la de lo alto, primeramente, dice que es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos. ¿Qué es lo que dice Santiago 3:7? Hoy sí vamos a leer otra vez Biblia. Poquito nomás, no le voy a dar tanto. Santiago 3:7, ¿qué dice? Yo lo tengo. Dice, porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se dona y ha sido donada por la naturaleza. 3:7 le dije esa número. No, espérenme. La 17, lo apunté mal, disculpe hermano, 3:17. Ahí está a un ladito, mire. Pero la sabiduría, dice, es de lo alto, es primeramente pura. Y después, ¿qué? Pacífica. Llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿De dónde viene la sabiduría? Porque mismo Santiago dice, ¿verdad?, que el que esté falto de sabiduría se la pide ¿a quién? A Dios. Porque ¿quién es el que le va a dar sabiduría? Dios. Pero dice que la sabiduría, dice que llena. Dice que en este espíritu de sabiduría, allí es donde se revela la profecía. Por eso que nosotros cuando decimos 5:17, le dije 3:17, perdón, de Santiago. La sabiduría, ¿de dónde viene?
Porque en el 15 dice, porque esta sabiduría no es la que desciende, no es lo que desciende de lo alto, sino terrenal, bueno, esa es otra. Pero la sabiduría, ¿qué es lo que desciende? De lo alto, primeramente, pura. Y esa sabiduría, ¿de dónde la vimos reflejada? Aparte de nuestro Señor Jesús, la vimos reflejada en Job. La sabiduría que tenía Job al contestar con sus amigos. Aun cuando la esposa le dijo, ¿verdad? Muérete, dice, y maldice a tu Dios. La sabiduría es lo que nosotros, por eso dice, cuando Santiago dice que nosotros cuando estemos faltos de sabiduría, se la pidamos ¿a quién? A Dios. Porque dice que ahí se revela el don de la profecía. Ahí es donde entra, por eso dice, ¿quién conocerá la mente de Jesucristo? ¿Quién la conocerá? Porque es una pregunta tremenda. ¿Quién conocerá la mente del Señor? Para que nosotros podamos conocer la mente del Señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primeramente, que el Espíritu del Señor venga sobre nosotros. Después viene que el espíritu de sabiduría. ¿De dónde llega la sabiduría? De lo alto. Porque muchas de las veces, ¿verdad? Que cuando nosotros llegamos y a veces leemos la palabra y decimos, pero no entiendo. No sé qué es lo que quiere decirme, o esto, no entiendo esto. O muchas de las veces cuando el Señor le empieza a mostrar a las cosas, pero es que no le entiendo y esto y esto. Ahí es donde entra este espíritu y ahí es donde nosotros tenemos que clamar y decirle al Señor, dame sabiduría. Salomón 2 veces en su palabra, él orándole al Señor, le pidió sabiduría. 2 veces cuando empezó su reinado, le dijo, Señor, dame sabiduría. Cuando estaba orando, volvió a pedir sabiduría, y es cuando el Señor le dice, porque no me has pedido la cabeza de tus enemigos. Y sabemos cómo, a través de la palabra, vemos cómo juzgaba y cómo reinó Salomón. Con sabiduría. Por eso le llamaban el sabio Salomón. Por eso cuando él escribe Eclesiastés, ahí se da uno cuenta de la sabiduría de él. Amén. Todo lo que hay bajo el sol, todo es vanidad. Lo más importante que era la sabiduría. Por eso ahí en el versículo, en el libro de Santiago, capítulo 3, 13, no lo sé en su Biblia, pero ahí dice, sabiduría genuina, dice que hay 2 tipos de sabiduría. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre nosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Recuérdense que la palabra dice que el Señor dice que el que sabe algo hágase como si no supiera nada. Porque el necio es sabio en su propia opinión. Por eso dice que hay 2 tipos de sabiduría. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no nos actéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal. Pero la sabiduría que viene de Dios. Por eso en el versículo que nosotros acabamos de leer, ¿por qué son importantes los 7 espíritus? Si usted le puso atención ahí, es algo bien importante en lo que leímos. Ya ve, lo leyó conmigo, ¿eh? No, aparte de que seremos de bendición, hay algo bien importante que el Señor habla. No me quise entretener en eso, pero algo, ¿qué es lo que dice? ¿Por qué son importantes estos 7 espíritus sobre nosotros? Lea el versículo 3 de Isaías capítulo 11. Mire lo importante de que nosotros podamos entenderlo. Aparte de por qué tenemos que ser. ¿Qué dice? Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni agirá por lo que oye sus oídos. Mire, tan importante, por eso son estos 7 espíritus. Porque nosotros tenemos en el mundo, si oye, yo con solo verlo ya sé cómo es. No. El único que escudriña la mente y el corazón es Cristo. Yo no puedo juzgar a nadie por la vista.
Yo no puedo juzgar un libro por la pasta si no conozco el interior. Por eso dice que él no iba a juzgar ni por lo que le iban a decir, ni por lo que estaba viendo. Por eso son importantes los 7 espíritus. El de sabiduría. Sí, porque recuérdese que el Señor, a él llegó, ¿verdad? Aquella mujer y aquellos hombres decían, si él supiera quién es esta mujer, él sabía. Pero él tenía sabiduría. Por eso dice, el espíritu de sabiduría es la habilidad para la guerra. ¿Por qué habilidad para la guerra? En este tiempo, ¿contra quién es nuestra lucha? No es contra sangre ni carne. Entonces, cuando usted tiene sabiduría, se lo voy a poner así de este ejemplo con David y Goliat. David tuvo la sabiduría. ¿Contra quién estaba peleando el pueblo de Israel? Contra Goliat, ¿verdad? Goliat sabemos que son los demonios que se levantan en contra de uno. Venía Goliat ¿con quién? Con el escudero. Ahí David, ¿qué implementó? ¿El espíritu de qué? Perdón, ¿el espíritu de qué? De sabiduría. ¿Por qué no le tiró al escudero? A Goliat. Cuando uno tiene el espíritu de sabiduría, no le tira al escudero. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo lo agarra a uno de escudero. Pero no vemos el gigante que está atrás de nosotros. Y es el que debemos de derribar. Y a veces la agarramos contra el escudero. David no miró el escudero, miró el gigante. ¿Verdad? La Biblia dice que él venía con su escudero. David nunca peleó con el escudero, peleó con el gigante. Y nosotros, cuando nos falta sabiduría, peleamos con el escudero y no con el gigante. Y dejamos al gigante vivo. Y el gigante sigue atormentando, sigue atormentando. Aleluya. Y el escudero muerto. Pero cuando uno utiliza la sabiduría, no es el gigante, que es al que hay que tirar, es al que hay que decirle en el nombre de Jehová, hoy me entregan tu cabeza. No agarremos al escudero. Por eso es importante el espíritu de sabiduría. Por eso dice, esa es la habilidad para la guerra. Saber contra quién estamos peleando. Tener el discernimiento de con quién estamos peleando. Por eso dice, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades celestiales. Mire qué tan importante es el espíritu de sabiduría. Recuérdense, por eso el otro ejemplo, cuando Pedro le dice al Señor, ay Señor, que no te pase esto. ¿A quién reprendió el Señor? ¿Va que no reprendió a Pedro? Porque sabía quién lo estaba usando. Mire qué tan importante es, ¿verdad? Y que muy bien rápido, pero póngale atención. Espíritu de inteligencia. Otro. Dice, el espíritu de inteligencia es para poder caminar seguros y sin temor. Aleluya. El sabio ve el mal y se aparta. Ese es el espíritu de inteligencia. ¿Para qué? Para que usted pueda caminar seguro y sin temor. Amén. La palabra dice, ¿verdad?, que yo caminaré tranquilo, sin temor. Caerán 1000 y 10.000 a nuestra diestra y a nosotros no llegarán. Amén. Por eso dice su palabra, el sabio ve el mal, el inteligente ve el mal y se aparta. Bien, aleluya. El Señor habla a tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? Aquel profeta le dijeron, ve por este camino, no hables con nadie, no comas con nadie y no regreses por donde mismo. Llegó el otro y le dijo, mira, yo también soy profeta. Lo engañó.
Por eso dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aunque ande en valle de sombra, no temeré. Porque cuando uno ve, por eso dice el sabio ve el mal y se aleja. Es para que nosotros, usted pueda caminar con seguros. Por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Para nosotros poder saber por dónde vamos a ir caminando. Para que nosotros en medio de la oscuridad, la palabra del Señor nos traiga luz a nuestras vidas. Y no volver a tropezar. Porque hay piedras en nuestro caminar. El enemigo pone tropezaderos en nuestro caminar. ¿Usted cree que el enemigo no está sentado como Jonás? Nomás está esperando a ver a qué hora lo destruye el Señor. Nomás está viendo a ver a qué hora termina. Porque Jonás fue lo que hizo, ¿verdad? Se sentó a ver a qué hora destruían a quién. A Nínive. Y el enemigo así está esperando. A ver a qué hora. Pero mire, cuando uno camina en la inteligencia, vemos el mal y nos apartamos. Vemos algo que no nos edifica y nos apartamos. Por eso Ezequiel dijo, júntese hueso con su hueso, carne con su carne, con alguien, por decir, alguien que le ayude a levantarnos espiritualmente. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder caminar seguros y sin temor. Por eso dice que nosotros no debemos de temer lo que nos pueda hacer el hombre. Más bien temámosle a quién, al que puede matar el alma y el cuerpo. En el infierno es el único. Un brujo puede venir a decirle, el hechicero puede venir a decirle que lo va a matar. No puede. Él no tiene ninguna autoridad. Por eso que te tiene que caminar seguro. Que vengan y digan, te voy a matar. No me va a matar. No lo van a matar. Uno se pone a pensar cosas, ¿verdad? Y dice uno, ¿qué le pueden hacer a uno? Nada. Mientras uno confíe en el Señor. No tiene, no, y aparte de eso, cuando hay inteligencia, cuando uno tiene el que estar seguros con el Señor de que Él lo guarda. Yo a veces cosas no se las digo mucho a mi esposa, pero yo cada vez que salgo aquí atrás, mira cuántas cosas me encuentro. Puros quemados. El otro día me encontré una bolsa de carne podrida abajo de mi camioneta. ¿Usted cree que a mí me da eso miedo? No le tengo miedo a los brujos. Agarré la bolsa en el nombre de Jesús, le puse sal y la tiré. Toma. Pero uno tiene que estar confiando en que el Señor lo guarda. Uno tiene que estar confiado en que está el vallado alrededor suyo. Por eso es que tenemos que caminar seguros y sin temor. Amén, aleluya. Caerán 1000 y 10,000 a nuestra diestra, a nosotros no van a llegar. A veces encuentro los puros ahí quemados. Y eso de esa bolsa y esto que... No digo que yo lo puedo, no. Estoy confiando en el Señor. Estoy confiando en el Señor. Yo por eso a veces me salgo ahí enfrente a orar, a reprender. Pero la mentalidad de la gente piensa malo luego. A reprender. Toda maldición. Ahorita hay una lucha aquí en la iglesia que muchos a lo mejor no se dan cuenta. ¿Sí? Y ese es el muro que se tiene que estar tumbando ahorita en estos momentos. Amén, aleluya. Yo se lo platicaba a una persona que hacen las prostitutas, mire, le dan vuelta así. Y ese es un vallado que el enemigo pone. ¿Por qué? Porque están cercando con su poder. ¿Por qué cree que hay lucha? Porque el diablo pone ese vallado. Porque ese es un vallado que pone una barrera y muchas de las veces no se da uno cuenta en el ámbito espiritual.
Porque todos esos carros que vienen y buscan a esas mujeres están así dando vueltas alrededor de la iglesia. Por eso nosotros le estamos orando al Señor que nos dé la parte de atrás para poderla cerrar. Yo por eso cuando yo me salgo ahí no es para verlas, es para ir a reprender todo lo que se está moviendo ahí. Y a cuidar los carros para que no se vayan a robar otra vez los catalíticos, no por otra cosa. Que no se roben los catalíticos. Hay que cuidar los carros también de los hermanos. Por eso ese es lo que tenemos que empezar a derribar. Empiece a orar en su casa o donde usted ora, empiece a orar por eso. Porque mire el vallado que están poniendo. Mire lo que están poniendo, porque usted ve a los carros, agarran así y le dan vuelta a la iglesia. Le dan vuelta a la iglesia. El otro día duró un moreno aquí, como 4 horas, de los que se juntan con ellas ahí. Mira qué maldiciones aventaban. Ahí en la esquina de la iglesia ahí estaba. Mira qué maldiciones aventaban. Nomás que como uno no le sigue la corriente, uno desde aquí llévatelo. Mire el espíritu de inteligencia para caminar seguros y sin temor. Tiene uno que caminar seguro. ¿Se imagina si yo no estuviera seguro de quién le sirvo o quién está conmigo cuando vi esa bolsa abajo en mi camioneta, cómo estuviera? Ni la muevo la camioneta de miedo. Ay, no, quién sabe qué picharía. Yo agarré en el nombre de Jesús, le puse sal, la tiré y vámonos a trabajar. Yo sé que tú vas conmigo, Señor. ¿Dónde? Ah, sí, un gato muerto que estaba ahí enfrente. Yo estaba allá afuera, hermanos, y nomás pasan los huevos así, y ¡pum! Y pegan en el vidrio. Esa vez pregúntenle, ustedes lo conocen. Esa vez estaba platicando con el hermano Humberto que se pone a predicar ahí en la esquina. Ahí estaba él conmigo y nomás pasó el carro y nos tiró el huevo, mire, sí, quedaron los 2 huevos estampados ahí en el vidrio. Y el otro día que veo un puro, salgo, la bolsa de carne podrida abajo de la camioneta, de la mía, de la que uso para trabajar. Imagínense, quieren que me pase algo en el camino, pero no saben que ahí llevo el poderoso, ahí es el que me cuida, es el que me cuida. Voy y vengo de mi trabajo, gracias a Dios, salgo hasta allá donde tengo que ir a Fresno y nunca me ha pasado nada, porque yo voy caminando seguro y voy sin temor. Así es, amén, aleluya. ¿Por qué? Porque sé quién va conmigo. Si Él dijo que no iba a estar con nosotros todos los días de nuestras vidas, ahí va a estar. No tenga miedo. Use la inteligencia. ¿Qué pasa esto? En nombre de Jesús, rechácelo. No porque uno, ay, usted es que el pastor. No. Es que la fe y es la confianza. Es la certeza. Ni el brujo ni el hechicero, nadie puede con usted, ni puede conmigo. Nadie. Por eso dice que Él nos tiene en el hueco de su mano y que de ahí nadie nos aparta. Número 4. Hacia el consejo de espíritu de consejo. Mire lo que dice Salmo 33:11. ¿Qué dice? Ya lo tengo yo aquí. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por toda la generación. Los consejos de Jehová, el espíritu de consejo. Qué tan importante es que usted y yo demos buenos consejos. Aún a nuestros hijos, ¿verdad? Porque muchas de las veces usted se pone a hablar con sus hijos y les da un consejo, y ¿qué es lo que le dicen sus hijos? Ay, que usted ya está viejo, usted ya pasó de moda, que esto ahora son otros tiempos. Esos eran los tiempos de antes, ¿sí o no?
si se rebelan los hijos. Muchas de las veces dice el espíritu de consejo. El Señor cómo aconsejaba, cómo hablaba con sus discípulos. ¿Para qué? El consejo, ¿para qué sirve? Para poder caminar, para madurar. Yo siempre les dije que cuando yo me salí de mi casa eran 15 años, ¿verdad? Tenía 15 años. Me dijo mi padre, no te vayas. Yo ya sé lo que es andar de vago. Usted, le dije, yo no voy de vago. Dígame cómo regresé. Por eso dice la palabra que hay que escuchar el consejo. Ahí habla, ¿no? El consejo de la madre, dice, y el del padre. Pero nosotros tenemos que saber dar un buen consejo. Y si no podemos darlo en ese momento, es mejor orarle al Señor. Decirle, mire, ahorita no puedo darle un consejo. Tengo que ver, permítame orarle al Señor. Porque a veces en nuestra, ¿cómo sería la palabra? Por querer dar un consejo a veces lo damos mal. En nuestra humanidad no lo damos a través de la palabra del Señor. Y es mejor decir el espíritu de consejo. Yo me imagino que el Señor llegaban y le preguntaban y Él aconsejaba bien. Cuando llegan y le dicen, Señor, a ver, enséñanos a orar. Él les dice, cuando oren, oren así, 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 así. No habla de todo, por eso dice la palabra que si todo estuviera escrito, no habría libros, no se completaría de lo que hizo Él. Pero el espíritu de consejo, ¿qué tan importante es el espíritu de consejo? Pero ¿cómo nosotros podemos hablar del consejo? Por cosas que nosotros hemos vivido. A través de que los desiertos que usted y yo hemos cruzado, nosotros podemos entenderlo. Es lo que la palabra nos hablaba anoche, ¿verdad? ¿Cómo puede hablarle usted a un drogadicto si nunca ha pasado ese proceso? ¿Cómo le puede hablar a un alcohólico si nunca ha pasado ese proceso? A través de la palabra se pueden dar consejos, ¿verdad? Pero también de la experiencia vivida. Gente que estuvo a punto de la muerte, gente que ha sufrido en los matrimonios, gente que ha sufrido de niños, puede dar consejos. Aparte con la palabra del Señor, pero también de lo que ha vivido. Porque si no hemos pasado desierto, por decir, si yo le preguntara, ¿usted sabe lo que sufre un ilegal cuando cruza? ¿Qué me va a decir? Que no. Porque nunca hemos cruzado el desierto. Es igual yo, usted sabe, me puede decir exactamente. Yo por eso le digo, a mí antes de que me castigaran, pues yo pasaba bien a gusto, ¿verdad? Ya después pasar el desierto, ay Dios, dije yo. ¿Sí? Por eso le digo, el consejo viene a través de los desiertos que usted ha pasado. Experiencia, por decir, usted ha sido sanada de algo. Cuando una persona viene enferma hacia usted, ¿qué le dice? Le transmite la fe, ¿verdad? Le transmite, mire, yo pasé este proceso así, 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 y mire, podemos hacerlo. Mire que tengo que un hijo drogadicto, que esto, mire, no se preocupe, vamos a orar porque el Señor libera. Yo les he dicho que a mí el Señor cuando me libertó de la droga y del alcohol, yo no necesité clínica, nada. Y se los he dicho muchas veces, ¿verdad? Que yo, por la misericordia de Dios, no ando en la calle caminando con el control de la tele en la mano. Porque yo eran horas haciendo el control de la tele y no veía nada. Hasta que reaccionaba y nomás reaccionaba, pues irme a drogar otra vez. Esas son experiencias vividas donde podemos dar un buen consejo. Podemos comprender a aquella persona que está pasando por ese proceso. Podemos comprenderlo. Entonces se le da un consejo, mire, solamente el Señor puede libertar. Si lo hizo conmigo, lo puede hacer por usted. Porque también por usted murió en la cruz del Calvario. Pero tener el espíritu de un buen consejo. Un consejo que una, que lo ayude a crecer espiritualmente, que no lo desuna.
ni de su pareja, ni de sus hijos, de nadie. Porque a veces hay gente que le dice de los hijos, es que mi hijo, que mire, que no entiende, échala a la calle. No es cierto. Eso era en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el hijo que no obedecía, ¿qué hacían? Lo sacaban a que lo apedrearan, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento hay misericordia para los hijos. ¿No llegó el hijo pródigo? En el Antiguo Testamento era la ley. Pero ahora están las vestiduras, el calzado, el anillo, el becerro. Y hay gente que dice, es que mi hijo no entiende, sáquenlo de la casa. Porque no le dice, mire, vamos a doblar rodillas por él. Vamos a orar por él para que Dios haga la obra. Y así él no quiere, pues ya no es asunto de nosotros. Un buen consejo. Que no nos mate el ánimo, sino que nos enseñe a pelear un espíritu de consejero. Número 5. El espíritu de poder. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? En mismo Santiago, ¿qué dice? Que Dios no nos ha dado un espíritu de ¿qué? Sino de ¿qué? De dominio, un espíritu de poder y dominio propio. ¿Para qué necesitamos este poder? Para decirle no al pecado, ¿no? Aparte de eso, dice la palabra del Señor que nos dio poder y autoridad sobre todo espíritu inmundo, sobre toda enfermedad. Por eso le digo, ahí se puede meter también en el libro de los Hechos, donde dice ser vestidos del poder del Espíritu Santo. Por eso dice con poder y autoridad, un espíritu de poder. ¿Para qué? Para poder reprender. Es el que provee vigor, fuerza, valentía para realizar las obras de Dios. Un espíritu de poder, un espíritu de autoridad. El Señor lo tenía, porque la misma gente decía, ¿con qué autoridad este perdona pecados? Lo tenía. ¿Con qué autoridad echa fuera demonios? Lo tenía la autoridad. Entonces usted y yo tenemos la autoridad. A través de la palabra el Señor nos la ha dado. Pero a veces no sabemos aplicarlo. A veces el temor nos gana y no podemos aplicar este espíritu de valor, de fuerza, ¿verdad? ¿Cómo decir? El espíritu de poder, perdón. Sabemos que la autoridad la tenemos y debemos de aplicarla. Por eso dice que es el que provee vigor, fuerza y valentía para realizar proezas. Por eso le digo que antes, ahora es una bendición. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre cierta persona. Llegaba, hablaba lo que tenía que hablar y se retiraba. Ahora no. Ahora está con nosotros todos los días. 24 horas al día. Por eso es que cuando nosotros, que la gente es que no puedo, es que sí puede. Por eso la palabra del Señor dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque tenemos ese espíritu de poder. Tenemos esa autoridad sobre todo espíritu inmundo, sobre toda enfermedad. Pero es necesario que la apliquemos. Es el que nos da la fuerza, es el que nos da la fortaleza para que usted y yo pueda seguir hacia adelante. En aquellos momentos de aflicción que vienen, ay, ya no puedo, ya no quiero, ahí llega ese espíritu de poder para que fortalecerlo, para que pueda seguir caminando hacia adelante. Es el mismo espíritu que llegó a Elías sobre esa cueva. Estaba ya caído, estaba ya vencido. Tuvo que llegar ese ángel y decirle, come y bebe, porque largo camino te espera. Lo fortaleció. Dice que empezó a caminar y no había quien lo detuviera. Y ese espíritu de poder, por eso dice, no les he dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder y dominio propio. ¿O nos han dado espíritu de cobardía? Y parece ser que nos han dado.
Porque el ejército de Dios es el que más deja soldados caídos. No los levanta. Aquí está un espíritu de poder. Y dominio propio. Al Señor le dijeron, ¿verdad? Pondré a todos tus enemigos bajo la planta. Por eso le dice, todo me fue dado. Por eso dice, ¿con qué poder, con qué autoridad, con qué poder perdona pecados? ¿Con qué autoridad o con qué poder echa fuera a los demonios? Con la autoridad, con el espíritu de poder que había sobre él. Con ese espíritu es el mismo que ¿verdad? Mire qué tan importante también es ese espíritu sobre nosotros. El espíritu de conocimiento. Dice, es una inmediata comprensión de lo que Dios quiere que hagamos. El espíritu de conocimiento, por eso le digo, ¿qué es lo que quiere que Dios, que nosotros, usted como iglesia, usted y yo, hagamos? ¿Cuáles son los propósitos de Dios que Dios tiene para usted? ¿Qué es lo que Dios quiere que usted haga? Yo no, dice la palabra del Señor que el que alena obispado buena obra desea, ¿verdad? Porque yo si le preguntara qué es lo que quiere hacer usted en la iglesia, muchos dicen, no, pues yo quiero ser músico, yo quiero predicar, yo quiero ser evangelista, ¿verdad? Pero si yo le preguntara cuál es el verdadero llamado suyo, porque a veces se viene a decir, no, pues yo quiero porque a mí me gusta la música. Sí, a usted le gusta, pero ¿qué es lo que Dios quiere que usted haga? A mí cuando me dice, ¿usted por qué no canta? A mí no me petan ahí, digo, yo no soy levita. O quién sabe, si me pongo a cantar, no, hombre. Pero no, o sea, el espíritu de conocimiento, el conocer qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos verdaderamente. A lo mejor dice, no, pues yo quiero ser evangelista, pero ¿qué tal si el Señor lo tiene de llamado de pastor? O yo quiero ser pastor, pero ¿qué tal si el Señor le tiene llamado de músico, de levita? Pero que yo quiero ser maestro, pero es que es el querer de uno. Pero ¿qué tal está en lo que Dios quiere hacer en nosotros? ¿Qué es lo que quiere Dios que realmente hagamos? Por eso dice, es una inmediata comprensión de lo que Dios quiere que hagamos. No solo entender, sino tener capacidad y unción para completar la obra asignada. ¿Qué es lo que le han asignado a usted? ¿Y qué es lo que me han asignado a mí? Ese es el espíritu de conocimiento, porque dice, ¿quién conocerá la mente de Cristo? Porque dice que Él le hace entender. ¿Se la revela a quién? A los niños. El Señor le dijo a sus discípulos, vayan. ¿Para qué fueron llamados? Para predicar el evangelio, ¿verdad? Vayan a ser discípulos, dijo. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y todo. Mire, Él le reveló la obra que Él quería que hiciera para ser discípulos. Ahora nosotros, ¿será que le hemos preguntado al Señor cuál es mi verdadera llamada? Yo quiero ser esto, Señor, pero ¿será que esa es tu voluntad? No digo que no es malo. No vayan a malinterpretar, ¿verdad? Si usted lo quiere hacer y tiene la capacidad, lo puede hacer. Pero ¿cuál es el verdadero llamado de nosotros? ¿Cuál es? A lo mejor yo le puedo decir, yo quisiera viajar por todas las naciones, pero ¿qué tal si el Señor no me quiere llevar? Así pueda tener los medios, pero el Señor no me lleva. Amén. Y los que tienen los medios no quieren ir. Sí.
Pero ¿cuál es? Es la inmediata comprensión de lo que Dios quiere que hagamos. ¿Qué es lo que Dios quiere que verdaderamente hagamos? ¿Cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas? ¿Cuáles son los propósitos de Dios en nuestras vidas? Pero ¿cómo lo vamos a saber? Preguntándole, entrando que el espíritu de conocimiento de que, Señor, ¿cuál es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que quieres que verdaderamente? Señor, pero es que yo quiero ser levita, pero ese no es tu llamado. Que yo quiero hacer esto, pero ese no es tu llamado. Yo te quiero capacitar en esta área para que hagas esto y esto y esto. Por eso dice, no solo es de entender, sino tener capacidad. Porque dice la palabra que el Señor al que llama, capacita. Y unción para completar la obra. La unción sabemos que es el Espíritu Santo. Que podamos decir, así como cuando se despidió Pedro, ¿verdad? Ya estoy por ser. Pablo también dijo, ya estoy listo. ¿Por qué? Porque terminaron la obra que Dios les había encomendado. Entonces nosotros también tenemos que saber cuál es la obra que Dios nos encomendó a usted y a mí. ¿Cuál es? Pero tenemos que tener ese espíritu de conocimiento. ¿Verdad? El último, el temor de Jehová. Mire lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 7. Mire el ejemplo que nos dio el Señor. ¿Qué dice? Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Fue oído por causa de qué? De su temor reverente. Era cuando él estaba en el Getsemaní. Por eso dice el espíritu de temor de Jehová es reverencia, respeto y honra a Dios. ¿Y qué es lo que se ha perdido hoy en día? El temor a Dios. Por eso dice que él fue oído a causa del temor reverente. ¿Cuándo escuchó que el Señor renegara con el Padre? El Padre le decía, ve para allá, ve para acá. ¿Cuándo escuchó alguno de los profetas que renegaran con el Padre? Elías, vas a ir a hablarle a fulano de tal, ¿no? El espíritu de tomar es reverencia, respeto y honra a Dios. Jesús estaba en una gran agonía cuando se preparaba para enfrentar la muerte. Aunque Jesús clamó a Dios pidiendo ser librado, él estaba preparado para sufrir la humillación, la separación de su Padre y la muerte a fin de hacer la voluntad de Dios. Habrá momentos en que afrontaremos dificultades no por querer sufrir, sino porque deseamos obedecer a Dios. Él decía, ¿verdad? Que no pase. Pero que no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. El tener temor a Dios es hacer la voluntad de Dios. Es lo que nosotros, usted y yo, no tenemos que perder el temor a Dios. Cuando nosotros perdemos el temor a Dios, estamos perdidos. Estamos perdidos. Porque ya nos da igual vivir o no vivir. Ya nos da igual hacer las cosas que no hacerlas. Por eso dice que es temor, reverencia y respeto. Por eso les digo, hay más respeto a Dios en la iglesia tradicional. Ahí sí le enseñaron a uno el respeto a sus monos.
Ahí nuestros padres, nomás que se moviera una mosca, nomás lo miraban uno así. O si lo tenían sentado uno en la banca, nomás le hacían a uno así. ¿Sí? Y cuando llegamos a los caminos del Señor, como ya no vemos monos, ya no traemos veladora, se nos olvidó la reverencia. Por eso dice que Él fue oído a causa del temor reverente. Mire cómo le hablaba a papá. Nosotros a veces hasta nuestras oraciones, ¿cómo le hablamos a Dios? Renegando con Él. Orando así como Jonás. ¿No dijiste que los ibas a destruir, pues? Así le hablamos a Dios. Y a Dios tiene que haberse reverencia. Ahora, ¿cómo le hablan los hijos a uno? Igual, sin reverencia, sin respeto. Antes, cuando le hablábamos nosotros a nuestros padres de tú, de ahora, va que se ha perdido la reverencia. Por eso es que es reverencia y respeto. ¿Qué quiere decir? Que se ha perdido el respeto al hombre y se ha perdido el respeto a Dios. Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Ya no hay reverencia, ya no hay temor de Dios. Aleluya. Y no se enoje. Eso es importante, que nosotros podamos tener esos 7 espíritus. Anoche hablábamos de los frutos del Espíritu Santo. Ahora, mire, tan importante esos 7 espíritus sobre nuestras vidas. Amén. Son muy importantes para que la iglesia se pueda levantar, para que la iglesia empiece a crecer. Aleluya. Son importantes en nuestras vidas. No porque yo aquí estoy al frente piensa que los tengo todos, no, también me faltan. Yo no sé cuántos me faltan, pero tenemos que llegar a esa plenitud. Tenemos que tenerlo. Aleluya. ¿Para qué? No es para que su vida espiritual vaya en aumento, vaya creciendo. ¿Para qué? Para que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Recuerden que es un proceso que cada día nosotros nos vamos perfeccionando, nos vamos perfeccionando. Cada día. Va a haber piedra, va a haber tropiezos, va a haber desiertos, va a haber luchas, pero tenemos que llegar a la meta. Tenemos que llegar. Y esa es la meta de usted y es la mía. Llegar hasta allá. ¿Verdad? Para cuando ya se pase lista. No creo que ya le van a decir, hermano Juan, venga. No, quién sabe, dice que hay un nuevo nombre. ¿Cuál será? Allá en Salvador era Juan, aquí es Johnny, allá. Y ya le cambiaron. No, sí. Mire lo importante de los 7 espíritus sobre nuestras vidas. ¿Verdad? Así de que Dios los bendiga, Dios los guarde y los doy martes a las 7:30.